El 28 de agosto, inicio a las 14 horas. El equipo a tratar va a estar en forma presencial y lo vamos a transmitir por Zoom y por YouTube por el canal de la institución. Sin demorar más, lo que vamos a hablar ahora va a ser de el farmacología básica de la antiagregación y anticoagulación. Para ir empezando, vamos a definir lo que es hemostasia. La hemostasia se debe definir como el conjunto de mecanismos fisiológicos que se pone en marcha con el objetivo de impedir o evitar la pérdida de sangre ante un traumatismo vascular. Cuando la integridad del vaso sanguíneo se ve comprometida, se produce en forma inmediata un fenómeno de vasoconstricción, como habíamos visto en la clase pasada. Esa vasoconstricción primeramente va a estar dado por una respuesta neurogénica, luego una respuesta miógena. Y la vasoconstricción de lo que va a ocasionar luego es al mismo tiempo que las plaquetas interacciones con el subendotelio, dando la formación del tapón hemostático y la puesta en marcha de la cascada de la coagulación, que va a culminar con la formación de fibrina y la organización del coágulo para detener esa hemorragia. Todo esto es importante para poder entender la farmacología que vamos a tratar. Entonces, ¿qué es la trombosis? Se va a definir como la formación o la presencia de un coágulo en el interior de un vaso que va a condicionar y va a alterar ese flujo, ya sea en el aporte, una trombosis arterial, o condiciona en el retorno como una trombosis venosa, ¿sí? Hay que saber que algunas cosas con respecto a las plaquetas, algunas propiedades que tienen un tiempo de vida media que oscila entre 7 a 10 días, un valor normal entre 150.000 y 400.000. Un tiempo de vida, un tamaño, de 2 a 4 micras, por lo tanto prácticamente es la mitad de los glóbulos rojos. Van a carecer, o sea, son células anucleadas y tienen una incapacidad, por lo tanto, de sintetizar nuevas proteínas y nuevas sustancias. Por lo tanto, si nosotros inhibimos o eliminamos o disminuimos la sustancia que va a contener hasta que las plaquetas se destruyan, no va a tener la capacidad de volver a regenerarse. Y esto es sumamente importante porque estas plaquetas van a contener unos gránulos densos, unos gránulos gamma, que van a secretar ADP, calcio y serotonina. Serotonina está dado con la función de mediadores, calcio como un mensajero intracelular y el ADP como tal. Y también va a contener gránulos alfa, en el cual va a secretar fibrinógeno, sumamente importante, sobre todo para la para la agregación plaquetaria, el factor von Willebrand y el factor plaquetario. El endotelio va a segregar sustancias que van a disminuir o van a inhibir la formación, la agregación y la adhesión plaquetaria mediante la adenosinfosfatasa, el óxido nítrico y las prostaglandinas. ¿Sí? La adhesión plaquetaria, el proceso inicial de adhesión al subendotelio está mediado por el complejo de proteínas 1B, 9 y 5 y los receptores de colágeno 6, 1A y 2A de la superficie plaquetaria y por el factor von Willebrand y las fibras de colágeno precedentes. ¿Qué es lo que va a realizar esta adhesión? Va a formar el complejo para que se pueda unir la fibra de colágeno, el factor von Willebrand, con estas proteínas. A no confundirse esta proteína 1B, ¿sí?, con la proteína 2A3B de la superficie de membrana. Esto es lo que es adhesión. Sin embargo, lo que tiene que ver con la activación plaquetaria, por el contrario, lo que va a llevar es una puesta en marcha de una cascada de traducción de señales
que lleva a la movilización de calcio intracelular, que a su vez desempeña un papel esencial en el proceso de secreción plaquetaria. De hecho, es importante destacar que aunque a los fines didácticos uno lo va estudiando de esta manera: adhesión, activación, agregación, ocurre prácticamente en forma simultánea. Aunque el primer paso de la activación plaquetaria depende de la interacción de sus receptores específicos de membrana, la consiguiente puesta en marcha de los complejos mecanismos intracelulares van a culminar con la fosforilación de ciertas proteínas y la formación de un segundo mensajero, que son el último responsable del aumento del calcio intracelular. Precisamente esos receptores de colágeno, ¿sí?, como habíamos nombrado anteriormente, esos receptores, ¿sí?, que van a ser la glucoproteína 1B, 9 y 5, ¿sí?, van a formar un complejo que va a desencadenar una reacción intracelular, que lo que va a llevar en realidad este complejo al desencadenar esa reacción intracelular va a ser la puesta en la membrana de la glucoproteína 2B3A, que esta glucoproteína 2B3A lo que va a terminar y es fundamental para la agregación. Hay que saber que esta glucoproteína, al ser fundamental en la agregación, esta glucoproteína 2B3A es la glucoproteína que más se va a encontrar en la membrana. Pero hay que saber también que hay factores proagregantes, o sea, agonistas fisiológicos, como ser la trombina, el tromboxano A2, el ADP, o sea, y la metaloproteasa de matriz, que van a conducir a un aumento también del calcio y una disminución de la concentración de adenosín monofosfato, o sea, el AMP cíclico intracelular. Como resultado, esta activación, debido al aumento del calcio intracelular y secundaria a la activación de la fosfolipasa 2, el ácido araquidónico, ¿sí?, que si prestamos atención, esos fosfolípidos de membrana van a ser metabolizados. Por un lado vamos a tener ácido araquidónico, que este ácido araquidónico, por acción de la enzima COX-1 y por acción de la tromboxano sintetasa, van a formar en sí el tromboxano A2, que además de ser un potente agonista plaquetario, a través de sus receptores de membrana plaquetaria también tiene un efecto vasoconstrictor. Y también que a través del ácido araquidónico y la ciclooxigenasa 1, ya no a nivel plaquetario sino a nivel del endotelio vascular, vamos a estimular, ¿sí?, la vasoconstricción y la agregación plaquetaria. Esto es fundamental para los procesos antiinflamatorios que van a secretar alguna sustancia. Por lo tanto, al inhibir la COX-1 vamos a notar los mecanismos que tiene, pero ya vamos a hablar cuando hablemos de ellos. ¿Cómo lo vamos a inhibir? Tenemos básicamente varias vías. La vía del ácido araquidónico, a través de la disminución del ADP, a través de la inhibición de los receptores de agregación plaquetaria, como ser la glucoproteína 2B3A, y a través de la modulación del monofosfato cíclico intracelular. Entre ellos, el que más vamos a hablar y el que más nos vamos a detener, ¿sí?, va a ser la aspirina. Antes de hablar de la aspirina, voy a volver al slide anterior, en el cual quiero destacar la acción del ADP. Antes de continuar, lo que quiero aclarar es la función del ADP, que actúa a través de los receptores de membrana purínico 2I1 y 2I12, donde estos receptores purínicos inician la agregación plaquetaria fundamentalmente a partir de la movilización de calcio, mientras que los receptores purínico 12 están asociados a la inhibición de la adenilato ciclasa, que a su vez disminuye o regula la concentración de AMP cíclico intracelular.
Por lo tanto dijimos que vamos a hablar de la aspirina en este caso, en este apartado, en el cual retomamos de vuelta a la fisiología, ¿sí? o a biología molecular en primer año, en el cual teníamos el fosfolípido de membrana, que ese fosfolípido de membrana, por acción de la fosfolipasa 2, va a generar ácido araquidónico, ¿sí? Este ácido araquidónico, ¿sí?, por acción de la ciclooxigenasa, va a generar tromboxano A2, ¿sí? Y también entre ellos prostaglandina. ¿Estamos? La aspirina, el mecanismo de acción va a inhibir la producción del tromboxano A2 y de prostaglandina ¿sí? Esta inhibición, ¿sí?, se va a hacer en forma irreversible, una inhibición de la enzima de la COX-1. Por tanto, la aspirina inhibe esta enzima al inhibir la ciclooxigenasa, la COX-1, vamos a disminuir la producción de tromboxano A2. Entre ellos también va a, por lo tanto, a disminuir también la producción de la prostaglandina. La aspirina, al actuar de forma irreversible sobre la COX, principalmente sobre la COX-1, lo que va a determinar es una inhibición de la generación del tromboxano A2 por parte de las plaquetas, que van a conducir a una reducción de la capacidad de la agregación. Debido a que las plaquetas, como dijimos, son células anucleadas y por lo tanto carecen de la capacidad de sintetizar, carecen de enzima para la generación de nuevo, se va a mantener sobre toda la vida media de esa enzima entre 7 a 10 días, por lo tanto y tengo el efecto de la aspirina de 7 a 10 días. Y ante algún proceso quirúrgico, por ejemplo, yo debo suspender 10 días antes la administración del mismo, ¿sí? La farmacología de la aspirina, la farmacocinética, tiene un tiempo de vida media de 30 minutos por inhibición de forma irreversible de la COX. Va a tener un efecto de duración de 7 a 10 días. En dosis analgésica o antipirética, típicamente se lo usa 500 miligramos cada 6 u 8 horas y su acción va a estar dado por la disminución de la prostaglandina dada por la producción de las células endoteliales. Sin embargo, en dosis antiagregante se lo utiliza en dosis baja, 75 a 325 miligramos día, en el cual su efecto va a estar dada por la disminución de el tromboxano A2. De hecho, hay que saber también que la aspirina va a constituir el fármaco más utilizado para la profilaxis de los episodios tromboembólicos, y su uso en pacientes de alto riesgo de enfermedad cardiovascular ha demostrado reducir el riesgo de muerte por causa vascular y el riesgo de infarto o en miocardio o en el ictus. Hay que saber también que la aspirina en menores de 16 años ante procesos víricos puede desencadenar o puede estar asociado al síndrome de Reyes, y también que hace una interacción con los IECAS porque la aspirina actúa en forma indirecta sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona al actuar y presentar un efecto hiponatrémico porque actúa sobre el túbulo contorneado distal, y con respecto ante los anticomiciales puede desplazar la unión de la proteína de estas drogas y por lo tanto aumentar el aclaramiento por parte de la depuración renal y disminuir, ¿sí?, la efectividad de estas drogas. Los otros fármacos que quiero charlar, si bien mucho menos utilizados, son aquellos agonistas, mejor dicho, aquellos antagonistas de la liberación, ¿sí?, y la activación de los receptores de glucoproteína 2B3A. Como dijimos, estas glucoproteínas son fundamental en la agregación plaquetaria porque al interactuar estas dos glucoproteínas dejando el fibrinógeno en el medio, permite su agregación, ¿sí? Donde el último paso de la activación plaquetaria es donde ocurre
la exposición de esta glucoproteína, que son las más abundantes en las plaquetas, y por lo tanto estos fármacos inhiben la agregación plaquetaria, bloqueando la unión del fibrinógeno a sus receptores plaquetarios, y por ello son también conocidos como antagonistas de receptores de los fibrinógenos. El abacipsimab fue una de las más utilizadas. Es un anticuerpo monoclonal de uso parenteral y la administración intravenosa que se une a estas glucoproteínas, pero también interaccionan con las integrinas de los receptores de células endoteliales. Realmente este grupo de drogas no he visto la utilidad acá en Argentina, tampoco lo he visto por vía intravenosa. No me voy a detener en esto y sí voy a pasar a hablar de un grupo de drogas que se le ocupa más comúnmente, como la droga de primera generación, la ticlopidina, seguida del clopidogrel de segunda generación y el prasugrel, ¿sí? Estas drogas son antagonistas, como dije, los receptores purínicos, donde estos son profármacos que van a requerir la activación por acetocromo P450 a nivel hepático para poder generar su metabolismo activo. La ticlopidina es una droga de primera generación, requiere su activación a nivel hepático por la citocromo P450. Su metabolismo actúa induciendo cambios irreversibles de estos receptores purínicos, y su efecto como antiagregantes plaquetarios se hacen presentes a partir del 8º a 11º día del tratamiento. Se lo administra por vía oral y la dosis recomendada es de 200 miligramos cada 12 horas. Su máxima concentración plasmática se alcanza a la hora y a las 3 horas aproximadamente su administración. Se elimina a través del aparato gastrointestinal y el riñón, por lo que puede acumularse en aquellos pacientes con insuficiencia renal, y hay que tenerlo en cuenta. La ticlopidina debe asociarse con aspirina en dosis baja, 100 a 250 miligramos día, en aquellos pacientes que van a tener o van a ser portadores de stent o endoprótesis vascular. Continuamos con la de segunda generación. El clopidogrel también es una droga que necesita activación y debe pasar por el hígado a través de la citocromo P450. Como dijimos, se va a considerar también un profármaco, y también va a actuar sobre aquellos receptores purínicos 12, inhibiendo de esta forma la acción dependiente de la PDP, y como principal concurrencia la activación de los receptores W3A. Debido a que la acción del metabolismo activo sobre estos receptores es irreversible, la inhibición de la función plaquetaria se mantiene durante todo el resto y todas las semividas circulantes de estas plaquetas. Se restaura a medida que estas células van a ser sustituidas del torrente sanguíneo, ¿sí? Como dijimos, el tiempo de vida media de las plaquetas a nivel del torrente sanguíneo varía entre 7 a 10 días aproximadamente. La dosis, la administración del clopidogrel es de 75 miligramos día. Siempre en medicina se prefiere la menor dosis posible, sobre todo por la adhesión que puede tener los pacientes al fármaco, y está claramente demostrado que cuando mayor es la dosificación, o sea, más intercurrencia necesitamos dar, el paciente tiende a abandonar la medicación. Como dijimos, la administración es de 75 miligramos día por vía oral, y de forma mantenida. Su efecto antiplaquetario se observa recién a la semana de iniciado el tratamiento, pero sin embargo, con la administración de una dosis de carga de 300 miligramos en dosis, por ejemplo en el infarto agudo de miocardio, la inhibición plaquetaria se alcanza en tan solo 2 a 3 horas. El clopidogrel se puede asociar a fármacos como la aspirina, ¿sí? Y se está indicada en la cardiopatía isquémica sintomática,
Sin embargo, este tratamiento nunca debe iniciarse en forma ambulatoria, sino siempre en un ámbito hospitalario. Está indicado en el síndrome coronario agudo confirmado con o sin elevación del segmento ST, factor de riesgo para algún tipo de hemorragia digestiva, sobre todo las hemorragias digestiva alta, la presencia de úlcera. Los pacientes suelen tener la asociación de protectores gástricos y, como sabemos, los IVP son los fármacos de elección para este. Pero hay que saber que puede interaccionar con el omeprazol por acción de la P450. Por lo tanto se prefiere el lansoprazol, ¿sí? O se prefiere el dexlansoprazol o el pantoprazol por sobre el omeprazol. Hay que saber también que el estudio Caprie mostró que el clopidogrel era más efectivo que la aspirina, reduciendo el número de eventos ateroscleróticos de sujetos de alto riesgo. Aquí va lo que había nombrado la interacción con los omeprazoles, no así con los pantoprazoles, lansoprazol o dexlansoprazol. El prasugrel es otra droga, también una tienopirina de tercera generación ya esta, también es un profármaco que, al igual que los otros dos fármacos del mismo grupo, es activada también en el hígado, también por la P450, y también actúa sobre los receptores purínicos 12. Pero a diferencia, los metabolismos activos de esta y del clopidogrel, su semivida es mucho más larga, alrededor de 7 horas, y su efecto antiplaquetario también es más rápido y más estable que sus predecesores. De hecho, los ensayos clínicos demostraron que una dosis de carga de prasugrel 60 miligramos tiene un efecto antiagregante equivalente a la administración de dosis máxima de clopidogrel a solo 30 minutos de su administración. Es una droga que tranquilamente lo podemos asociar a la aspirina. Y finalmente, para terminar con los antiagregantes, tenemos el ticagrelol. Ya este último es una droga, es un fármaco, también actúa sobre los receptores purínico 12, pero este es en forma reversible, donde es el primer medicamento sintetizado y aprobado, por lo tanto no requiere una activación plaquetaria. Es útil en aquellos pacientes que tienen alteración hepática. Actúa bloqueando de forma reversible, como dije, a los receptores purínico 12, y además de su efecto antiagregante, también tiene un efecto vasodilatador a través de su acción sobre estos receptores. Por lo tanto, es muy útil en el paciente con cardiopatía isquémica. No me voy a detener en esto y vamos a pasar a hablar de los anticoagulantes.